Hola, mi nombre es Aida Dan de la Rosa Palomares, del grupo 3.1, y hoy voy a exponer acerca de literatura sobre las tres unidades. Las formas líricas buscan la manera de organizar un lenguaje, nuevas formas de estructura, emociones, sentimientos y sus ideas. El escritor mexicano Alfonso Reyes, creador de una de la obra que no cesamos de reducir siempre, decía lo siguiente: el poeta quiere hacer poemas para satisfacer un impulso, contenido, un afán de acción imaginativa. El poeta tiene que defender su afán de expresión. La elegía es un tipo de poema que no está asociado a un patrón formal métrico, es decir, no se trata en este caso de un poema que tiene que tener una determinada cantidad de versos definidos y una métrica determinada. Aunque vale la pena señalar, en la época clásica se le intentó determinar una forma métrica propia. Es un poema que lo regular tiene una esencia amplia. Hay un fuerte predominio del dolor causado por la muerte de un ser querido. La oda es otra de las formas líricas de gran relevancia. La posibilidad de la poesía de exaltar las virtudes y desabordar de alabanzas un objeto, una situación determinada, un sustantivo abstracto, entre otras cosas más. Es una de las características de esta composición poética de tono elevado. En la antigüedad se dividía en tres partes: estrofa, antiestrofa y epodo. Son muchos los poetas que han enlazado a algo o a alguien en sus versos. Elogia. En la lectura anterior de Frais y de León hay una vida idealizada de la sociedad y el retiro. Este es uno de los grandes temas de la literatura desde la antigüedad. La éloga es una de las composiciones líricas de mayor importancia en las que se evoca este tipo de idealización del retiro, de una vida rústica situada en el campo. Canción. El término canción hoy en día lo relacionamos a un conjunto de versos acompañados por la melodía. Sin embargo, la canción tiene particularidades que la hacen formar parte de una fuerte tradición literaria en Occidente. Si nos trasladamos hacia atrás, a la época medieval, estaremos pisando una época de grandes creaciones que dividieron vida a este importante subgénero lírico. La canción se caracterizaba desde entonces por ser un poema cargado de admiración y de una gran fuerza emotiva. Con un tono apasionado abordaba el que sería, por lo regular, su tema de predilección, el amor. Soneto. El soneto es uno de los subgéneros líricos más ejercitados por los poetas. Es un reto lograr que en 14 versos de métrica definida se desarrolle un tema elegido, con un ritmo, una cadencia, más su musicalidad agradable para el lector. Este subgénero se divide en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. Aunque para muchos el soneto no se ciñe a una estructura en cuanto a su contenido, se suele establecer una estructura básica de introducción, desarrollo y una conclusión. Poema en verso libre. Existen poemas en los que los versos tienen medidas sumamente variadas, rompiéndose así las convenciones de la métrica y de la rima tradicional. Este es uno de los rasgos del poema en verso libre. A lo largo de la historia de la poesía hay una tendencia de modificar los usos de los elementos poéticos, y una de las grandes innovaciones que sucede en el siglo XIX es la emergencia de este tipo de poemas. Haiku. El haiku es un breve poema de origen japonés. ¿Te imaginas la genial idea de tratar de sintetizar la emoción que nos causa la inmensidad de la naturaleza, el transcurrir del tiempo, los cambios de la propicia, las estaciones, las situaciones de la vida cotidiana en un breve poema? Estos hallazgos del lenguaje poético se realizan por medio de este tipo de composiciones. Se suele establecer una medida en la construcción de este tipo de poemas. Se trata de un tercetillo conformado por 17 sílabas. Continuamos con el tema 2.2, niveles de análisis para el texto lírico. El texto lírico está poblado de una serie de elementos, de figuras, giros de lenguaje, un lenguaje que llena de múltiples significados, de nuevas estructuras y sonoridades del poema. Ya hemos dicho con anterioridad, utilizando las palabras de Helen Bersestien, que el lenguaje poético transgrede
intencional y sistemáticamente la moral gramática que rige el lenguaje estándar, al lenguaje referencial común del cual se aparta, se desvía. Nivel fónico, fonológico. El fonema es la unidad mínima del lenguaje. Después habríamos del signo lingüístico a la palabra para referirnos posteriormente a la frase o a la oración. El nivel fonológico lo relacionamos con el primer aspecto. Sin embargo, los fonemas son segmentos aislados en establecen y relación a lo largo del texto. Este nivel se vincula por lo tanto con aspectos que tienen que ver con la sonoridad, la entonación, la acentuación y el ritmo del lenguaje que utilizamos. Ritmo. El ritmo es el efecto que se produce por la repetición o la distribución regular de sonidos en los versos del poema. En esta ocasión ubicaremos el patrón rítmico por medio de la identificación de la acentuación en cada uno de los versos. Rima. Todo nos explica que la rima es una repetición sonora que sobrevive al final del verso. Por lo regular, la identificación se establece tomando en cuenta la última de las vocales acentuadas. En términos generales estamos de dos rimas. La primera es la consonante. Esta se representa cuando son idénticas las vocales y las consonantes finales de dos o más versos. Volvemos al poema de Francisco de Quevedo para encontrarnos con ese tipo de rima. Métrica. Entenderemos por métrica la medida silábica de uno de los versos de una composición poética. En la métrica tenemos que tener presente solo lo cuantitativo, es decir, la cantidad de sílabas que tiene un verso, sino además la manera en que se estructuran en los versos en uno anterior y la manera que se relacionan unos con otros. Aliteración. Es la repetición de los mismos sonidos en uno o más versos de un poema. Se dice que esta es una figura de dicción fonológica. Es una figura de gran importancia para resaltar la musicabilidad del poema. El poeta Javier Villauriarte dice en el verso de un poema: el sabido sabor de la sílaba. Repetición de la sílaba es el propicia este efecto musical denominado aliteración. Onomatopeya es una figura que consiste en la utilización de palabras que limitan sonidos de la naturaleza. En diversas obras populares se manifiestan este tipo de ejemplos. De hecho, existen un conjunto de palabras que limitan los sonidos de eso que quieren significar. Por ejemplo, maullido, ronroneo, piar, etc. Nivel morfosintático. Los conceptos a los que se alude al hablar de morfosintaxis son la morfología y sintaxis. El primero que tiene que ver con el estudio de palabras, su tipología, su estructura y sus derivaciones. El verso. Ya en la unidad anterior hemos definido lo que es el verso. Se trata de una unidad identificada como una línea poética, una unidad básica del poema, de acuerdo a las medidas que habla de versos de arte y de versos de arte mayor. Estrofa. Denominamos estrofa un conjunto de versos continuos en un poema. Cuando hay un conjunto de estrofas se distinguen por la separación espacial. Podemos decir que la estrofa es una especie de párrafo en el poema. Hay cierto tipo de poemas en los que claramente identificamos su cantidad de estrofas. Encabalgamiento. El nivel de morfosintático es importante mencionar también la figura del encabalgamiento. Se trata de una figura de construcción y se presenta cuando hay un desajuste entre el final de un verso y la pausa sintática. Es decir, cuando el verso llega al final de la estructura, pero la idea o el sentido de la frase no queda completo y continúa en el siguiente verso. Anáfora. Anáfora viene del griego repetición. Se trata de una figura de construcción por el efecto que causa la estructura de las frases. Eplisis. La eplisis es una figura de construcción que sostiene en la omisión de elemento gramatical. Eso se debe a que su presencia queda implícita por haber sido mencionado
en principio. Hiperbatón. En la gramática del idioma hay ciertas normas establecidas. El enunciado de estructura siguiendo en conjunto de reglas, resulta que en ocasiones la poesía modifica este orden gramatical del discurso. Nivel semático. Cuando hablamos de nivel semático del lenguaje nos referimos a un punto en el que se estudia y se analiza el significado de palabras. Por lo tanto, el poeta establecer nuevas relaciones entre ellas, generar desviaciones en este importante nivel. Con ello el lenguaje se carga de una complejidad estética y otorga por medio de esas relaciones un nuevo significado a palabras. Gracias a ello los poetas han sido nombrar de otra manera las cosas, enriqueciendo el lenguaje que hablamos todos los días. Es por eso que Francisco de Quevedo llama a la muerte la postrera sombra. Comparación. Figura que consiste en comparar dos objetos, seres, fenómenos, situaciones a partir de sus al comparar comúnmente le damos realce a algunos de los términos. Puede ser que las semejanzas se detecten fácilmente, sin embargo hay ocasiones en las que la comparación suele ser un poco más compleja. Metáfora. La metáfora es la figura central del texto lírico. Al hablar de poesía es ineludible hablar de ella. El viejo Aristóteles la definía como transferencia del nombre de una cosa u otra. La metáfora designa otra cosa, entre esa otra cosa del plano real y la palabra que se expresa, es decir, el plano imaginado. Hay un rasgo de similitud. Pablo Neruda escribió el verso: quedé atrapado en la enredadera de tu amor. Con esas palabras el poeta está refiriéndose a un abrazo. Hiperbole. Es un recurso que consiste en exagerar o disminuir excesivamente las características de lo que se habla. Así de sencillo. El poeta mexicano Carlos Pellicer adopta este sencillo rético. Personificación. La personificación es una figura del estilo, también se le denomina prospoyepa. Se caracteriza por atribuir de manera internacional una propiedad o una cantidad humano a objeto concreto o abstracto, a una cosa incorpórea o a un animal. Como el mismo término lo indica, trata de personificar a lo que está incorporando este aspecto humano. Antítesis. Elena Berenstein nos dice que la antítesis es una figura del pensamiento que consiste en contraponer una idea a otras, con mucha frecuencia a través de términos abstractos que ofrecen un elemento en común, temas comunes. Ahora empezaremos con unidad 3, el género dramático. Género dramático. De los tres géneros literarios, el dramático es el género de más reciente creación. Este género, a diferencia del narrativo y poético, es el único género concebido para ser representado en un escenario por actores y frente al público espectador. Los otros dos géneros literarios, el poético y el narrativo, fueron creados para ser leídos, declamados en el caso del primero y relatado en el segundo. La regla de las tres unidades. En la antigüedad, el trato seguía las reglas de la poética aristotélica. Si bien Aristóteles en su obra solo menciona a la unidad de acción, el crítico italiano Lodovico Castelvetro, quien en 1570 tradujo y comentó la poética de Aristóteles. Características generales del texto dramático. En los textos dramáticos todo gira en torno a las acciones, siendo estas características esencial. Las obras de teatro suceden siempre en un tiempo restante. Todo lo que ocurre está sujeto a las acciones que ejecutan los personajes, solo lo que ellos representan frente a los espectadores que presencian la historia y van descubriendo poco a poco lo que ocurre ante sus ojos.